O Hostal dos Reis Católicos en Santiago acolleu a pasada tarde a entrega do Premio de Investigación Oncolóxica Ramiro Carregal. Nesta 12ª edición o galardoado foi o doutor Ignacio Melero pola súa investigación en inmunoterapia, mentres que Arcaiz Carracedo fixose coa distinción de talentos emerxentes. O acto contou coa presenza do presidente da Xunta, quen agradeceu o firme compromiso de Ramiro Carregal a través do seu labor de mecenazgo nesta e noutras iniciativas que redundan en beneficio de toda a sociedade. Alfonso Rueda destacou ademais os numerosos avances no ámbito da prevención e os tratamentos oncolóxicos, sendo Galicia pioneira na aplicación de algunhas terapias personalizadas contra o cancro. Vamos a tener el orgullo, ya hemos empezado la construcción de ser en Galicia la primera comunidad autónoma donde va a funcionar un centro de protonterapia. Gracias, hay que decirlo, yo no me canso de repetirlo, a la Fundación Amancio Ortega, que tanto tiene que ver en la colaboración con las administraciones para luchar contra tantas cosas, empezando por la lucha contra el cáncer. Los medicamentos CAR-T ya se están empezando a fabricar aquí en Galicia, eso es otro orgullo enorme. El otro día, cuando incorporábamos nuevas terapias relacionadas con estos medicamentos, hablábamos de su coste y había gente que todavía le chocaba que costes tan enormes para esa medicina personalizada dedicada a muy pocas personas o muchas. Yo creo que salvar una sola vida compensaría muchas cosas, pero estos costes, y entiéndase, hablar de dinero y de vidas, simplemente para que la gente entienda el enorme esfuerzo que hace la sanidad pública, que es exactamente lo que hay que hacer, cumplir con nuestra obligación, para cada vez dar más esperanza. Y por ese camino hay que seguir. Y probablemente cuanto más se investigue, más se harán asequibles esos tratamientos e máis vidas se podrán salvar. O encargado de entregar os premios foi o propio Ramiro Carregal, quen agradeceu o labor dos profesionais na loita contra o cancro e manifestou a súa intención de seguir a fomentar a investigación nesta e noutras ramas sanitarias.